Socialistas Vascos. Tiene la palabra el señor López Ubierna. Gracias, señor presidente. Gobierno foral, Biltzarkideok, Egunon, buenos días. Presentamos esta moción en este pleno para debatir sobre el control de las campañas institucionales de publicidad y comunicación. Cuando la responsable de prensa de mi grupo me pidió que marcara o que fijara cuáles eran los objetivos de esta moción, reflexionando sobre ella, le propuse estas siguientes ideas. La primera, que las campañas de publicidad y comunicación institucional que están pagadas vía presupuestaria, es decir, con el dinero de todos, no se utilicen de manera fraudulenta por el gobierno de turno. Otro de los criterios es que el dinero público se utilice de manera objetiva y con el interés de los ciudadanos y no de intereses del partido de turno. También le comenté que la proximidad de las elecciones hacía que fuese más necesario que existiera un órgano dentro de la propia Diputación Foral de Álava que controlase cómo se estaba utilizando las cantidades que aparecen en los presupuestos para estas campañas de publicidad y de comunicación institucional, porque la cercanía de las elecciones hace que generalmente los gobiernos de turno, todos los gobiernos de turno, tengan la tentación de dedicarse a hacer el autobombo y decir lo que han hecho, cuando, como veremos en el debate de esta moción, las campañas de comunicación y publicidad institucional no se refieren a hacer autobombo del gobierno, sino de los servicios y de los derechos que le incumben a los ciudadanos en su relación con la administración pública. Y era verdad la situación que se nos ha creado en la Diputación Foral de Álava, porque de la misma manera, o mejor dicho, de la manera en que existe en el gobierno vasco un órgano de control de la publicidad, un órgano de control que no solamente tiene funciones desde el punto de vista de la planificación de estas campañas de publicidad y comunicación institucional que a lo largo de un año se pueden realizar, tiene también una función de control, porque evidentemente las campañas tienen que ceñirse a una serie de parámetros de respeto a los ciudadanos, de evidentemente dar mensajes positivos y en todo caso un órgano de control donde puedan dirigirse los ciudadanos, la ciudadanía, que se pueda ver afectado por estas campañas de publicidad, mejor dicho, por el contenido de las campañas de publicidad. Un órgano de control que evidentemente la Diputación Foral de Álava en estos momentos no tiene, con lo cual ningún ciudadano no sabría dónde dirigirse para decir que esta campaña de publicidad debe ser rectificada porque atenta, por ejemplo, a sus derechos lingüísticos, por ejemplo, atenta a lo que tiene que ser la protección del menor o la protección de otros bienes o de otros derechos, como puede ser la protección en el ámbito de la igualdad. Y en estos momentos la Diputación Foral de Álava no tiene ese órgano de control, con lo cual existe una cierta indefensión de dos maneras, una por parte de los ciudadanos y otra evidentemente de control interno, de saber que realmente las cantidades que se están llevando y las contrataciones que se realizan en relación a este tema se ajustan o no se ajustan a la legalidad. Y por último, como les decía antes, otra de las ideas de esta moción es que la propaganda y las campañas electorales de cada partido, aunque esté en el gobierno, que se las diseñe y que se las abone con sus propios fondos y no con el dinero de las instituciones. Silencio, señora Bascal, por favor. Yo sé que el Parque de la Muza da mucho juego y estamos ahora en un tema que por fin el Ayuntamiento de Llodio tiene cabida en estas Juntas Generales, aunque sea al final de la legislatura, pero también estamos hablando de un tema desde el punto de vista del trabajo parlamentario importante, cuáles las campañas de comunicación y publicidad institucional. Y lo es muy importante porque el fin de esas campañas de publicidad es que los ciudadanos conozcan qué es lo que están haciendo las instituciones, no referidas a lo que tiene que hacer la acción de gobierno, sino lo que se hace a favor de sus derechos y de sus obligaciones. Y eso es muy importante porque continuamente hay dudas sobre si que realmente lo que se está haciendo con estas partidas corresponden al objetivo de lo que tiene que ser una campaña de publicidad institucional
o más bien es propaganda del gobierno de turno. Nosotros hemos planteado una moción que recoge 4 puntos. En el primero de ellos, lo que instamos es a la Diputación Foral de Álava es que en un plazo inmediato, en el plazo de un mes, se ponga en marcha este órgano de control que ya está previsto en la Ley 6/2010 de Publicidad y Comunicación Institucional de Euskadi. Una iniciativa que fue impulsada por el gobierno de Patxi López, que ya tiene desarrollo desde el punto de vista parlamentario y desarrollo reglamentario en el gobierno vasco, y que las diputaciones forales de Álava y Vizcaya plantearon problemas desde el punto de vista competencial. Pero al final, la realidad es que la Diputación Foral de Álava no tiene ese órgano de control para saber si realmente las campañas que hace la Diputación Foral de Álava se ajustan o no se ajustan a la legislación autonómica. Porque, si recuerdan ustedes, esta ley del Parlamento Vasco es continuación de una ley estatal. De una ley estatal que lo que hizo es que cuando el señor Zaplana, no sé si recordarán ustedes, hacía campañas de publicidad diciendo que el gobierno del Estado pagaba las pensiones, evidentemente eso no es una campaña de publicidad, eso es una campaña de autobombo. Y entonces había que regular, porque decir que se hace lo que se tiene que hacer y que se cumple la ley, espero que eso no sea publicidad, es lo que tienen que hacer las administraciones públicas. Y de aquella ley estatal se hizo una ley autonómica. Y como les decía, había dificultades por parte de la Diputación Foral de Álava y la Diputación Foral de Vizcaya. Y se plantearon casi una cuestión de competencias. Pero seamos realistas. Si la Diputación Foral de Álava, si realmente está preocupada de que exista un control de esas campañas, este órgano tenía que estar ya hecho casi desde el minuto 1. Por lo cual, el hecho de plantear en el plazo de un mes es de sentido común que lo tengamos. Pero no solamente por un control desde el punto de vista político, sino que los ciudadanos, la ciudadanía, pueda dirigirse a un órgano que determine en estas condiciones si se ajusta o no se ajusta una campaña de comunicación y publicidad institucional a lo que tiene que ser la ley institucional. Decimos también cuál puede ser o cuál debe ser la composición de este órgano de control. Evidentemente, este órgano de control no puede haber personas de designación política, porque no se puede ser juez y parte. Entendemos nosotros que tiene que haber en esa composición de ese órgano, como ocurre evidentemente en otras administraciones públicas, tiene que haber personal de los servicios jurídicos, de los servicios de intervención y control. Evidentemente pueden estar otro tipo de personas, pero necesariamente tiene que estar garantizado el ajuste a la legalidad y el ajuste evidentemente a la contabilidad, de que realmente responda a las necesidades concretas de la Diputación. Y avanzamos en un tema también que creo que puede ser objeto de debate. Nosotros consideramos que este órgano de control tiene que tener el refrendo de las Juntas Generales de Álava. ¿Por qué? Apuntaré varias razones. Primero, me estoy acordando ahora de una cuña radiofónica de la Diputación Foral de Álava, donde dice que el gobierno foral es la garantía de Álava. No, la garantía de Álava son las Juntas Generales. Las Juntas Generales somos la prioridad del territorio. El gobierno foral es transitorio. Pertenece además a uno o a varios partidos que lo ocupan transitoriamente. Con lo cual, las Juntas Generales, cuando hacen una campaña, el gobierno foral tiene que ajustarse a esa pluralidad, no al gobierno de turno. O dicho de otra manera, la garantía de Álava no es la Diputación Foral de Álava. La garantía de Álava son las Juntas Generales. Por eso es órgano de control, porque utiliza dinero público que aprobamos en los presupuestos, porque tiene que ceñirse a la legalidad, tiene que tener el refrendo de las Juntas Generales de Álava. Y no piensen que estoy inventando nada que no se haya hecho ya, además aprobado por el Partido Popular en las Juntas Generales de Guipúzcoa. Y eso trae también a colación el último punto de esta moción, donde aparece que específicamente se ponga en las campañas de publicidad, sea cual sea el soporte, la cantidad del gasto. Esto no es nuevo. En Guipúzcoa se aprobó por todos los grupos en la anterior legislatura y se marcaba que eran más allá de 3.000 euros. Yo considero que tiene que ser en todos los soportes que existan, tiene que aparecer cuál es el gasto. ¿Por qué? Porque los ciudadanos tienen que tener elementos de juicio. Si realmente esa campaña responde a algún interés general o meramente hacerse propaganda al gobierno de turno. Porque seamos realistas. El gobierno de turno
la propia administración les da medios y recursos más que suficientes. Tienen sus ruedas de prensa, sus notas de prensa. Tienen además el grupo que les sustenta, que evidentemente les puede explicar aquellas cuestiones que no llegan a los ciudadanos. Con lo cual, si me permite un minuto y un segundo, con lo cual está más que garantizado que el Gobierno pueda utilizar sus recursos sin necesidad de que se mezcle lo que es publicidad y comunicación institucional de lo que es la gestión y autobombo de su Gobierno de turno. Muchas gracias. Gracias, señor López Ubierna.